hoy iniciamos con nuestro desayuno espiritual, con nuestro alimento espiritual, que es la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a arrancar con Lucas 10, 25 a 37. Recuérdense, cada vez que leemos la Biblia nos alimenta profundamente y eso es lo que vamos a hacer. Y antes solo quiero contarles que hablando de corazón de servicio, nuestra querida María José de Méndez hoy está cumpliendo años. ¿Y saben qué? En lugar de decir, hoy no puedo ir al programa porque estoy cumpliendo años, me quiero levantar tarde, quiero hacer algo que a mí me guste, decidió madrugar, levantarse como a las 3 de la mañana y venirse a estar aquí con nosotros. ¿Qué tal si celebramos el cumple de María José? María José, así una indiscreción, ¿a qué horas te levantaste para estar aquí? Hoy. Yo me levanto a las 2 de la mañana. Señor, pues no durmió, porque María me tengo José. que peinar y el trámite del cepillado y todo Muy es bien. complicado, pero hoy es un día emocionante para mí, así Muy que bien, estoy lo feliz. que es vivir así, de estar aquí. completo. Así que gracias, María José, por estar aquí A con ustedes, nosotros gracias. en el programa. La verdad es que es una emoción para nosotros compartir, pero sobre todo en tu cumpleaños, María José, Gracias. qué emocionante poder compartirlo contigo. Ahí 8 de llegamos septiembre. más tardecito. Sí, claro. Por ahí Está bien, muy bien. nos esperamos a comer pastel. Excelente. Y hablando de eso, desayuno espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Recuérdense que toda esta semana ha sido de servicio. Cómo descubrimos nuestra forma, la belleza del servicio. Y hoy vamos a ver cómo se ve un corazón de siervo, cómo tenemos esas características de servicio. Así que después de esta breve introducción, vamos con la lectura de Lucas 10, 25 a 37. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Lucas 10, 25, 37. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O podríamos decir, ¿y quién es mi próximo? ¿Verdad? Cuando yo le pongo una X a S, sustituyéndola por la J, me ayuda a entenderlo. Y Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Entonces vemos acá cómo Jesús nos invita a tener ese corazón inclinado a servir. Y le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús hace referencia al gran mandamiento que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y agrega algo importante, y al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, es fácil decir, yo amo a Dios y soy un gran hombre, una gran mujer de Dios, en el caso de las mujeres, ya que tenemos aquí a María José. Es fácil poder decir, yo soy un hombre piadoso, pero, atención a esto, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo lo comprobamos? Cuando amamos al prójimo. Es decir, es fácil nosotros expresar un amor por Dios, pero como no lo vemos,
lo podemos materializar, lo podemos comprobar cuando amamos al prójimo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si tú dices amar a Dios, debes amar al prójimo. Si tú dices servir a Dios, debes expresarlo sirviendo al prójimo. Entonces, dice, bueno, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es el que debo servir? Y Jesús se la pone difícil, porque pone de ejemplo a un samaritano. Y los judíos realmente detestaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque eran mestizos. Y los samaritanos eran así como wannabis, porque eran mestizos, se creían como la competencia de los judíos. Ellos tenían un monte que se llamaba Gerizim, donde también adoraban a Dios. Realmente a los judíos les caían mal los samaritanos. Y pues los samaritanos también tenían su dignidad y entonces decían, pues también nosotros tenemos nuestra dignidad. Y los judíos se creían la raza pura y los samaritanos, los mestizos, los wannabis. Y entonces Jesús pone a un samaritano como ejemplo de servicio al prójimo y eso le haber quedado como limón en la herida al que estaba haciendo la pregunta. No sé qué piensan ustedes de la respuesta. Y recuerda que en ese tiempo también la gente estaba enseñada a amar a Dios, pero también a odiar a su prójimo. Y el sacerdote y el levita, si lo pensamos así, tenían como más obligación todavía de poder extender la ayuda a este hombre que estaba lastimado. Sin embargo, fue un samaritano el que lo hizo, aquel que tal vez no tenía tanta obligación, pero él tuvo compasión de él. ¿Y quién es tu prójimo? Porque te puedes estar preguntando quién es tu prójimo y es aquel que está frente de ti y tiene una necesidad. No podemos hacernos los ciegos, voltear a ver para otro lado cuando queremos servirle al Señor, porque si amamos al Señor, también amamos a todos aquellos que están en una necesidad, ya sea que coincidan con lo que tú piensas, coincidan con la forma en la que tú vives o no, siempre tienes que tenderle la mano a alguien. Entonces, despreciados entre sí, ellos mismos, sin embargo, el samaritano tuvo el corazón de parar y darle esa ayuda a este hombre que tanto lo necesitaba. Magnífico. Dios. Fernando, César. A ver, Juanfer. Comentario. Oye, y sabes que cuando esta persona que estaba hablando con Jesús, cuando le dice, mira, ¿y quién es tu prójimo? Ni siquiera se anima a decirle el samaritano, ¿verdad? Sino que dice, aquel que cayó en las manos de los ladrones. Ni lo que Esa es Este hombre. su respuesta, ¿verdad? Pero el punto es que necesitamos el amor de Dios para poder expresar eso, ¿verdad? Si no hemos recibido el amor de Dios, si no tenemos ese agradecimiento, puede ser difícil. Y nunca me había visto en esta historia porque siempre nos identificamos como con el predicador, con el músico que ya iban tal vez tarde para el servicio y que no le pusieron atención. Y siempre es como que ese cuentazo ahí como, bueno, no importa si estoy incluso aquí en el programa o en cosas de la iglesia, tengo que estar atento a las necesidades, no me puedo enfocar solo en mi vida. Pero también hay una parte de nosotros que fue como estos que cayeron en manos de los ladrones, que tenía toda esa necesidad, que estaba casi muerto y Jesús llegó como el buen samaritano y nos rescató ahí en ese momento, ¿verdad? Y a veces podría ser en una parte espiritual, a veces podíamos estar tal vez así casi muertos, pero espiritualmente porque estábamos lejos de Dios. Pero Jesús entró en la escena. No tenía por qué hacerlo, tal vez. Él estaba en el cielo, se hizo hombre, vino por nosotros, pagó todo lo que correspondía para salvarnos. Y habiendo nosotros recibido eso, entendiendo nosotros eso, como que es más fácil ir y enfocarnos un poco más en el prójimo y no solo en nosotros. Claro, completamente, Fernando. Y tal vez quiero añadir, es decir, esta historia bíblica la he leído muchas veces. Es una de las, llamemos, de las historias bíblicas más recurrentes, no solo de lectura, sino también de que uno esté expuesto a algún mensaje o algo a escucharlo. Pero quiero contarles, en esta ocasión, al estar preparándome para el programa, lo vi diferente. Lo vi desde el punto de vista de quien hizo la pregunta, de quien trató de tentar a Jesús. Y me puse a pensar, yo hubiera parado. O sea, yo hubiera parado y hubiera atendido a esta persona. Y puedo decirles que no hubiera parado. Es más, hoy día pararíamos nosotros si vemos una persona herida, decir, no, yo me voy a bajar de mi vehículo, lo voy a ir a ayudar. No, ese puede ser un marero. Ese puede ser saber qué hizo y seguro lo están... O sea... Puede ser una trampa. Puede ser una trampa. O sea, pensamos 50,000 cosas, la verdad.
Y lo puse en plural por no ser tan duro conmigo mismo, ¿verdad? Es decir, yo quizás no hubiera parado. O sea, y es donde nos damos cuenta que sí, estamos yendo a la iglesia, sí, estamos aportando, sí, pero la verdad, el estándar de servicio que Dios nos pone es muy alto. Es muy alto porque es ser lo más posible a semejanza de Él. Y hay veces que nosotros, y le digo nosotros, digo en plural otra vez, pero le voy a decir mi reflexión sobre este tema, es cuántas veces vamos demasiado prisa para tener el tiempo suficiente para ver una necesidad. Y yo me recuerdo de una actividad que hicimos en el programa de radio de Trascendencia Financiera. Hicimos el reto de una taza de café. Regalar una taza de café, una taza de café cada día durante una semana. Entonces dice uno, bueno, la gente, si uno se acerca a regalarle una taza de café, se va a asustar. Era que de las 7 nadie se asustó. Claro. Ni uno. Segundo, como era temprano, iba a comprar esa taza de café, hasta ahí me di cuenta de todas las personas que están trabajando de jardineros, de guardianes, que están limpiando las aceras. Mire, todas las personas que desde temprano están laborando, que no me había fijado nunca que estaban. Era parte de mi ecosistema, parte de la vista que tenía, pero nunca fijarse. Y creo que muchas veces vamos, y otra vez lo digo en plural, pero me lo estoy diciendo yo de la reflexión de servicio, vamos demasiado rápido que no tenemos a veces, no nos tomamos el tiempo de ver la necesidad y mucho menos actuar hacia ella. Y creo que esta reflexión que nos da la palabra, por lo menos a mí, y si a usted también le hace esa reflexión, de que de verdad quizás no estamos sirviendo como el Señor nos está enseñando a través de este pasaje bíblico. Excelente. Me parece una magnífica reflexión, César, y tenemos que hacer tiempo. Y sobre todo nosotros los evangélicos, los protestantes, que predicamos mucho la gracia de Dios y decimos, las obras no son necesarias para la salvación. Y es cierto, pero no debemos despreciar las buenas obras, porque sabemos que las obras no nos salvan, pero eso no quiere decir que no las debamos hacer, porque fíjense que la pregunta es, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y nosotros sabemos que no es haciendo buenas obras que heredamos la vida eterna, lo tenemos bien claro. Y la respuesta, una exégesis correcta sería, este hombre está equivocado, él quiere hacer algo para heredar la vida eterna, y la respuesta correcta sería, no tienes que hacer nada para heredar la vida eterna, tienes que confiar en Jesucristo para la salvación. Muy bien, pero entonces, ¿qué hacemos? Como resultado de haber sido salvos, hacemos buenas obras. ¿Por qué? Por agradecimiento, por que tenemos vida espiritual, nos sale hacer buenas obras. Es decir, no podemos ver al necesitado, no podemos ver al herido, no podemos ver al hambriento y quedarnos impávidos, sino tenemos que hacer algo por el necesitado. No por ganarnos la vida eterna, sino porque ya la tenemos, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos mueve a ayudar al que está en necesidad. Y eso puede ser alguien que esté literalmente herido, como alguien que se le quedó el carro, o alguien que está llorando y nos le acercamos y decimos, vos, ¿qué te pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? El Hijo de Dios se mueve o es movido por el Espíritu Santo a echarle una mano a aquel que está dolido y herido. Y eso no es para ganarse la salvación, no es para heredar la vida eterna, sino como resultado de haber sido bendecido, beneficiado con la vida eterna, ¿verdad? Inclusive, Ronnie, quiero añadir algo, porque a veces pensamos el servicio solo con las personas que están en pobreza, que no han comido. Muy dramático. Yo quiero contar rápido una historia. En cierta oportunidad estaba en un hospital, es decir, yo era el paciente, no estaba visitando, estaba siendo el paciente, y llega un buen amigo a visitarme. Y este amigo me llega a visitar y platicamos un rato y me deja un sobre con una cantidad de dinero. Le digo, mira, vos sabes que lo puedo pagar, gracias a Dios, que tengo seguro, te lo agradezco, pero no lo necesito, te agradezco el detalle. Y me dijo, déjame bendecirte, déjame servirte. Y fue algo que aprendí, porque a veces queremos solo en la extrema necesidad. ¿Por qué no podemos servir nosotros sin estar juzgando, discriminando? Y tanto, fue tanto el aprendizaje, le digo, que me quedó tan grabado cómo fue para mí esa bendición, que a pesar de no necesitarla, que es parte de ser gracia, ¿verdad? Fue algo que lo sentí como algo muy personal para mí, que lo adoptamos, de decir, si vamos nosotros a un hospital, no vamos a juzgar si puede, no puede.
Muy bien. La siembra de esta persona repercutió en mi persona para poderlo replicar, y si a usted le sirve, se lo doy para que usted lo replique también. Pero no seamos tan juzgadores de que deberíamos, aquí sí es un buen caso, aquí no debería ser. Él sí tiene, él no tiene. El servicio es servir y entregarnos como lo hizo Jesús. Él no vino a decir, a este sí sirvo, a este no sirvo. Él vino a servir, y yo creo que ese es, por eso le digo, el estándar es bastante alto. Excelente. Perdón, quería compartir. Qué buenísimo. O sea, es como estar más atento a las necesidades de los demás, porque a veces no necesariamente puede ser el que está tirado, accidentado, sino en nuestro lugar de trabajo. ¿Cuánto a veces una persona podría necesitar un poquito de nuestra atención para contarnos algo? Sí. Aunque no me lo crean, han pasado los años y regularmente ya no soy el más joven en las reuniones de trabajo. Entonces, digamos que a veces esos años de experiencia con alguien que está empezando, que es más joven, podría ser de mucho valor, y alguien se tomó el tiempo tal vez de hacerlo con nosotros hace muchos años. Entonces es ese tiempito, porque ocupados siempre vamos a estar, y esta llamada, y ya viene esta reunión, pero detenernos para ponerle atención ahí a alguien más jovencito que nosotros, que ahora a mí me abundan más jovencitos que ya que yo. se empieza Sí. a preocupar uno cuando es el mayor en toda la reunión. No hablemos de mayores en día de cumpleaños. Yo estaba pensando también que a veces caemos en la trampa de solo servirle a aquellas personas a quienes nos conviene servirlos. También. Porque Wow. estamos esperando o Wow. sabemos que vamos a servir porque podemos en algún momento obtener algo a cambio. Pero cuando le servimos a aquellos que quizás nunca más vamos a volver a ver, con la gente que sabemos que nunca nos va a poder retribuir, por llamarlo de alguna manera, el servicio que le estamos dando. Entonces, ahí es que está también nuestro corazón. Puede ser un reflejo. Le estoy sirviendo solo a la gente que me conviene, a aquella gente que esté en autoridad sobre mí, a aquella gente que es mi paro. Le estoy sirviendo a aquel de quien yo sé que nunca voy a poder recibir absolutamente nada. Entonces, recuérdate lo que dice 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Entonces, sirvamos de todo corazón sin esperar absolutamente nada a cambio. Cuando alguien te sirve a ti, también tienes que tener un corazón muy agradecido de recibir una bendición, porque el servicio es una bendición que el Señor manda para tu vida. Qué impresionante. Entonces, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ni siquiera se atreve a decir el samaritano, sino, bueno, el que tuvo compasión de él. Y eso, sí, atención entonces, si la salvación es por gracia y las obras no nos salvan, ¿para qué hacemos buenas obras? Para manifestar que somos salvos. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos ayude a estar atentos hoy? Y sí, un herido hoy podría ser una trampa, pero ahí podemos orar y le decimos, Señor, ayúdame a estar atento y presto para que tu Espíritu Santo me diga, sí, aquí debes ayudar, o de repente no, porque hay también tantos estafadores, tantos engañadores, manipuladores, y nosotros podemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos diga y no caer en engaños, y sí estar atentos a donde el Espíritu Santo nos diga por aquí, porque también Mateo 24 anuncia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A mí me ha pasado que hay tanta gente malvada, perversa, que se inventa enfermedades, inventa necesidades, ha enterrado a su mamá como 4 veces, ¿verdad? Con tal de obtener alguna ayuda, prebenda económica, que a veces uno también se llega a cerrar el corazón en ayudas, etc. Entonces tenemos que orar y aprender a decir no en ciertos casos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para saber dónde sí debemos ayudar y dónde no. Oremos. Padre bendito, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes para tener ese corazón sensible, que nos ayudes a identificar dónde debemos ayudar, dónde no debemos ayudar, porque son mendigos profesionales o personas perversas que aparentan tener necesidad para engañar y estafar, y dónde si hay una verdadera necesidad donde deberíamos nosotros detenernos y mostrar tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón sensible y tener ese corazón de siervo que tú tuviste, Señor, de detenerte y ayudar al prójimo. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que tú estás con nosotros y tú nos vas a dar esa sabiduría y sobre todo ese corazón de siervo.
En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. ¿Qué tal si escuchamos a Rick Warren y vemos qué nos tiene que decir en relación al servicio? Rick, te damos tu minuto de fama. Algo Breve, Rick. Excelente. En este capítulo 33 y en el 34, vamos a ver las 11 características de un auténtico siervo. ¿Por qué es tan importante? Porque si van a ser como Jesús, tienen que aprender a servir. Cuando Jesús llegó a la tierra, Él dijo, el Hijo del Hombre no viene a ser servido. Vino a servir y a dar su vida para muchos en general. Esas dos frases, servir y dar, resumen la vida cristiana. Jesús dijo, es solo ofreciendo nuestra vida como lograremos saber o comprender lo que significa en realidad vivir. Ahora, sirviendo a Dios, ¿cómo saben si son siervos? Bueno, ustedes sabrán si tienen un corazón de siervo. Cuando observan cómo responden a alguien que los trata como un siervo. Hoy existe una frase popular que dice líder de siervos. Todos quieren ser el líder de los siervos. Pero lo que Dios está buscando no son líderes de siervos, Él busca siervos. El más alto rango que puedan darles es el título de siervo. A veces veo diferentes personas ahí llamándose obispo de esto, reverendo de aquello, o doctor de esto, así se llaman ellos. Saben, cuando Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió el libro de Santiago, podría haber sido Santiago, el medio hermano de Jesús, pero en lugar de ello dice Santiago, el siervo de Jesucristo. Ese es mi título. Soy Rick, el siervo de Jesucristo. Cuanto más sirven, más pone el Señor su bendición en sus vidas. En este capítulo quiero que estudien y usen un poco de su autoevaluación y digan, ¿cómo estoy creciendo y sirviendo con el corazón? No sé, Rick. Parece que tienes razón. Muy buenas esas pequeñas cápsulas de Rick Warren que nos introducen a lo que tiene que ver con el capítulo hoy. Y procedemos entonces a degustarnos el capítulo 33 con María José, la cumpleañera de hoy. Así que, María José, adelante, Muy por bien, favor. iniciamos con la lectura. Servimos a Dios sirviendo a los demás. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. Si puedes exigirle a otro que te sirva, alcanzaste esa posición. En nuestra cultura autogratificante, con su mentalidad de primero yo, comportarse como un siervo no es un concepto popular. Sin embargo, Jesús midió la grandeza en términos del servicio, no del estatus. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Miles de libros son escritos en cuanto al liderazgo, pero pocos acerca del servicio. Todo el mundo quiere dirigir, nadie quiere ser siervo, pero para ser igual que Jesús debemos ser siervos, así como fue Él. Así fue como Él se llamó a sí mismo. Es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios, pero es mucho más relevante si tienes un corazón de siervo. Recuerda que Dios te formó para su servicio y no para que seas egocéntrico. Sin un corazón de siervo serás tentado al mal uso de tu forma debido a tu interés personal. También serás tentado a utilizar eso como una excusa para disculparte de suplir algunas necesidades. A menudo Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que lo sirvamos en ciertas maneras para las que no fuimos formados. Aunque no seas dotado para una tarea en particular, podrás ser llamado a hacerla si no hay ningún dotado cerca. Tu ministerio primordial debe ser en el área para la cual fuiste formado. Pero tu servicio secundario se lleva a cabo donde quiera que se te necesite en el momento. Tu forma revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez. No se necesita un talento o don para recoger la basura o arreglar las sillas después de una reunión. Cualquiera puede ser siervo.
Todo lo que se necesita es carácter. Entonces, solo hagamos ahí una pausa. Ahorita vamos a empezar a ver algunas características de los siervos. Pero, ¿qué razón tiene Rick Warren? Porque, supóngase, hablando del lavamiento de pies, cualquiera de nosotros podría decir, fíjese que hice mi test y no me salió un lavador de pies. O sea, no me salió recogedor de basura, no me salió... No, eso requiere esa humildad de decir, esto es lo que necesitamos. Ahora, no me salió recoger enfermos camino a Jerusalén, ¿verdad? Eso es algo que se requiere y tengo que ensuciarme las manos para ayudar. Habiendo dicho eso, entonces, es para no poner excusas. Vamos a ver ahora algunas características de un corazón de siervo y tenemos que ver cómo está nuestro corazón al respecto. Fernando, tiene la primera, por favor. Sí, el autor nos dice en la primera característica, los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los siervos no ocupan su tiempo en actividades que pueden limitar su disponibilidad. Los siervos quieren estar listos para servir tan pronto sean necesitados. Igual que un soldado, el siervo debe estar listo para cumplir con sus deberes. ¿Estás disponible para Dios en cualquier tiempo? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resentirte? Dos preguntas bien duras. Como siervo no eliges ni escoges cuándo o dónde servir. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que te interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Wow. Vamos a hacer unos breves comentarios ahí. ¿Qué piensan del primero? Estamos viendo las características de un corazón de siervo. Los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Es que analizándome es así como... Es como verte al espejo y decir... No, hombre, no todo depende de ti, ¿verdad? Y eso es como lo que a veces estas lecturas me ayudan porque pareciera que es solo nuestra carrera, lo que estamos estudiando, lo que queremos lograr. Sí, Dios nos quiere usar ahí. El problema es cuando se nos olvida que esto es parte de un plan más grande y perfecto y más emocionante de Dios para nosotros, ¿verdad? Y que no tenemos que llenar nuestra agenda de todas esas cosas como en esa carrera de... Híjole, se me están pasando los años. Como decía antes, ya no estoy tan joven como creerían. Se me están pasando los años. Tengo que darle más rápido. Pero no solo es darle más rápido, sino es darle más rápido, pero conectado con Dios, estando atento a las cosas que Él tal vez quiera cambiar en algún momento, porque Él sabe qué está haciendo. Él tiene una vista más amplia que yo en esto. ¿Verdad? Impresionante. Hoy el ejemplo máximo es María José, el día de su cumpleaños, a quien vaya con Dios, ¿verdad? Eso. Los siervos siempre están disponibles para servir, ¿verdad? Mi respeto, cumpleaños, no cumpleaños, presentes. Impresionante, María José. Y lo que sucede es que cuando tú te conviertes en un siervo, el compromiso debe estar, no es hoy sí, hoy no, hoy tal vez, o no. O sea, si te comprometiste a servir, tienes que servir a donde sea que Dios te llame, pero también, como el autor nos decía, necesitamos conocer nuestra forma. Porque aunque Él nos llame a lugares donde no creíamos que podíamos servir, idealmente que nosotros conozcamos nuestra forma para saber si tenemos algún área de mejora para servir en ese lugar donde Dios nos ha puesto. En lo personal, a mí me es más fácil dar dinero y si quien me conoce eso no es fácil, ¿verdad? Que interrumpir mi agenda, ¿verdad? O sea, de veras, ustedes, cuando uno ya se determina a hacer algo que le digan, interrúmpala, es más complicado. Y para mí este es un tema muy, muy difícil. Sí. Estar siempre dispuesto porque uno ya tiene algo que hacer, ya está comprometido y decir, mire, no puedo llegar, etcétera, es complicado. Sí. Número 2, la segunda característica es los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te está dando la oportunidad de crecer en el servicio. Entonces, ejercicio. Observa que Dios dice que las necesidades de tu familia en la fe tienen preferencia, de manera que no las pongas al final de tu lista de cosas que hacer. Entonces, los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades que están ahí. Segunda tarea para mí es estar atento a las necesidades, tener el radar encendido en relación a necesidades. Yo quiero tal vez
añadir un poco a esto, el tema del egocentrismo. Tal vez porque me tocó a mí leerlo, pero escuchaba una persona que dice, pero si uno no es egocéntrico. Bien, dices, cuando usted toma una fotografía grupal, ¿a quién es la primera persona que busca en la foto? Pues sí. Sí, ahí dije, tiene razón, ¿verdad? Tal vez usted no, pero la enorme mayoría lo primero que buscamos es ver cómo salimos en esa fotografía, ¿verdad? Y si salió lo suficientemente bien, hasta la publicamos, ¿sí? Y pasámela y la Y compartimos. cuando alguien te dice, pero ¿por qué publicaste esa si mira cómo salió? Exactamente. Pero el que la publicó había salido bien. Sin querer, nos damos cuenta con acciones muy sencillas que comenzamos a tener este egocentrismo, y este egocentrismo, la mejor forma o la mejor medicina es a través del servicio. Cuento una historia rápida. Estaba visitando a un médico que le iba muy bien, pediatra para ser específico, le iba tan bien que la consulta salía de su consultorio y daba la vuelta hasta las gradas de gente esperando que él lo atendiera. Bueno, por fin me recibe, conversamos el tema de negocios que teníamos que conversar y quedamos, mire, la próxima semana nos juntamos. No, no puedo, la próxima semana voy a hacer servicio social en tal lugar. Y genuinamente lo felicité. Dije, mire, qué bueno que usted está apartando tiempo, tomando en cuenta su clínica, de ir a hacer este servicio. Y él me respondió de una forma, porque él ni siquiera, me imagino, no sé si será ni siquiera creyente. Me dijo, no lo hago por ellos, lo hago por mí. Porque si yo no sirvo, rápido comienzo a creerme que soy demasiado importante. Así que eso no lo hago ni siquiera por ellos. Lo hago por yo tener los pies aterrizados en la tierra. Y le digo, nunca lo olvidé. Es más, ni negocio hicimos para decirle. Pero lo que aprendí de que muchas veces lo que nosotros necesitamos es servir para bajarnos ese egocentrismo, para darnos cuenta de las enormes bendiciones que Dios nos ha dado, que tenemos muchas cosas que agradecer, y eso debería ser un motivo suficiente para servir. Buenísimo. Qué buenísimo. Y lo que decía el autor aquí, una oportunidad de servir, un caso, una situación de servir, el autor lo pone aquí como una oportunidad que Dios nos está dando para ejercitarnos en el servicio. Entonces, tomando en cuenta lo que decía Ronnie de la agenda, que yo me siento identificado con eso, así como, te doy esto, pero mi tiempo, ¿verdad? Si sale una oportunidad de servir, lo vemos como una distracción o como una oportunidad, ese puede ser como un primer... como un primer paso, como una primera puerta para entrar ahí, ¿verdad? No, son oportunidades que Dios nos está poniendo según lo que nos muestra el autor. Aunque yo creo que siempre hay que poner las cosas en un balance, porque no podemos descuidar ciertas cosas sobre las cuales tenemos compromiso, como nuestro trabajo, nuestra familia principalmente, por el hecho de que creernos que siempre debemos de estar disponibles para servir. Sí, debemos de tener ese corazón dispuesto, pero también hay ciertas prioridades. Creo que ahí tenemos que poner atención también, porque podemos caer en servir y volcarnos en el servicio y servir desproporcionadamente. Y te lo digo porque me lo pasó. Empecé a descuidar muchas cosas a las que yo le debía de poner atención. Mi servicio es primordial delante del Señor, pero también mi familia y cuestiones de trabajo. Entonces tengo que estar también alerta, y continuamos. Buena observación, María José. Continuamos Gracias. con la siguiente característica. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. Los siervos no tienen excusas, ni postergan o esperan mejores circunstancias. Nunca dicen uno de estos días o cuando el tiempo sea adecuado. Solo hacen lo que se requiere. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes, donde quiera que estés. Servir sin llegar a la perfección es mejor que solo tener la más perfecta intención. Significó simplemente actuar y hacer lo correcto. Fernando, vamos con el siguiente, por favor. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. Cualquier cosa que hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. Jesús se especializó en las tareas humillantes que otros evadían. Lavar los pies, ayudar a los niños, preparar el desayuno, servir a los leprosos. Él nunca se consideró por encima de nada, porque vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron una molestia para su grandeza, sino que lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Las tareas pequeñas a menudo muestran un gran corazón. Tu corazón de siervo se revela en los hechos pequeños que otros no piensan hacer. Las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas de la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios. Haz las que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas.
antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. Fantástico. ¡Hala, qué buenísimo! Oh, sí. Excelente, entonces no esperemos la gran oportunidad para servir a Dios. Y es lo que muchas veces ha pasado, ¿verdad? Viene el siervo de Dios y queremos ser un siervo extraordinario y famoso. No, se trata de ser un siervo ahí, simplemente, como decía César, servir para recordarnos que no somos alguien extraordinario. De eso se trata y a veces nos juega el corazón esa vuelta, ¿verdad? Queriendo hacer algo extraordinario y que nadie se olvide de nuestro servicio. No, es al revés, ¿verdad? Que pase desapercibido. Jesús dijo, no le comenten a nadie cuando están haciendo algo bueno, porque si ustedes lo hacen en el anonimato, su Padre los va a recompensar. Pero si le andan comentando a medio mundo, ya, esa es su recompensa. Se perdieron la recompensa del Padre Celestial. Entonces, este es un consejo genial. Los verdaderos siervos cumplen sus tareas con la misma dedicación y así como discretamente, ¿verdad? Sí. Y es que creo también, perdón, ¿No? que servir también revela las intenciones de nuestro corazón, porque si mi deseo de honra está desbalanceado, yo voy a querer servir con tal de que me vean, con tal de aparecer en las redes, con tal de aparecer en todos lugares, que hablen bien de mí, que comenten de mí. Y lo que creo que tenemos que aprender es decirle a Jesús que se acuerden de ti, que ni siquiera se acuerden de mí. A mí no me interesa que la gente recuerde ni lo que yo dije ni lo que yo hice. A mí me interesa que recuerden de ti en cada uno de mis actos de servicio, que seas tú el que está reflejado, no mi nombre ni nada de lo que yo pueda representar, sino que seas tú el que figure. Entonces examina tu corazón. ¿Estás sirviendo porque te pongan en la plataforma, te subes en un ladrillo y te mareas? Porque a veces en un ladrillo te subes y te mareas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hay detrás de esa actitud de servicio? Un servicio con amor para que el nombre de Jesús sea exaltado, o quieres que seas tú el que sea mencionado? Y entonces ahí sí creo que hay que evaluar si tus intenciones son las correctas. Ale, ¿sabe? Reflexionando en esto y la historia del buen samaritano que leíamos al inicio, pero poniéndonos nosotros como esa persona que dejaron ahí casi muerta. Yo pensaba, después se recuperó, no sé si a los 2, 3 días, una semana, y cuando preguntó en dónde estoy, y le contaron, fíjate que una persona hizo esto y esto y esto. ¿Se imaginan el agradecimiento? ¿Se imaginan si esa persona que quedó medio muerta se encuentra esta persona que hizo todo por él sin conocerlo? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros cuando Jesús nos rescató de pecado, de un montón de situaciones? Si nuestro servicio es resultado de ese agradecimiento como el que pueda tener esa persona en esa situación, es ahí como que esa es la parte, esa es la secuencia lógica y donde vamos a poder llegar a cumplir y a vivir de esta forma. ¿Verdad? Y lo que nos decía el autor, es importante que conozcas tu forma para que sirvas a Dios, pero mucho más relevante si tienes un corazón de siervo, ¿verdad? Y entonces ahí ya no importa como decían, no, a mí no me salió recoger basura, poner sillas, sino simplemente quiero ayudar como resultado de agradecimiento de lo que Dios hizo por mí. Y tal vez solo quiero sumar algo brevemente. Usted, amigo o amiga, puede pensar, pero yo en este momento no estoy en posición de servir. Estoy lastimado, estoy dolorido, estoy con situación económica complicada. Ese es el momento para servir. Ese es el momento para servir. Porque cuando usted sirve es salirse de ese egocentrismo hasta de los problemas. Porque a veces nos queremos adueñar hasta del problema y ese gran problema es mío y no nos deja y no nos suelta. Pero cuando usted se invierte en servicio, comienza a pensar menos en usted, menos en su problema, comienza a alinearse a la naturaleza divina que es servicio y las cosas comienzan a cambiar. Pero ¿dónde puedo servir? Solo basta que veamos, que abramos los ojos y vamos a ver a alguien que tiene más necesidad. Hoy día en Guatemala le dan, ¿qué? 3 tortillas por un quetzal, 15 centavos si no soy en Estados Unidos. ¿Será que para una persona que no ha comido el día de hoy representa algo 3 tortillas en el estómago? Sí podemos.
Y la iglesia es un lugar fantástico para que usted se aboque y que usted pueda decir, yo tengo deseo de servir. Díganme qué necesitan y yo estoy dentro. Excelente. Y Jesús lo decía, la mesa es mucha y los obreros son Ah, sí, pocos. véngase Siempre aquí. va a haber Hay que le ayude. necesidad. En todas las áreas donde tú menos te imaginas hay una necesidad de que alguien sirve en el área de niños, en el Todo. área de matrimonios, en todo, en todos lugares. No, porque a veces puedes pensar, no, ahí ese equipo está grande, está completo, pero hay muchas áreas más en las que tu ayuda puede ser y tu servicio muy significante para la labor del reino. Así es. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, ayúdanos hoy a inclinarnos a servir, Señor? Ayúdanos, por favor, a prestar atención a las necesidades que se presenten hoy a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mejor con lo que tenemos a la mano. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestras tareas con la misma dedicación, a estar atentos a donde tú nos envíes y a desarrollar hoy mismo un corazón tendente al servicio para manifestar tu amor. Yo sé que tú estás hablando y vas a continuar hablándonos. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. Muy bien, recordemos que entonces los verdaderos siervos, si podemos poner la imagen ahí del resumen de las características del corazón de siervo, los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. Los verdaderos siervos, número 2, prestan atención a las necesidades. También lo hacen lo mejor con lo que tienen, es decir, no esperan situaciones ideales. Número 4, cumplen sus tareas con la misma dedicación. Y ahora vamos con la número 5, que son fieles a su ministerio. Así que, María José, ayúdanos con ese número 5. La compañera nos lee ese párrafo número 5. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. La mayoría de las personas no conoce el significado del compromiso. Se comprometen casualmente, pero luego incumplen por cualquier razón y sin ningún remordimiento. O llegan tarde porque mucho tráfico. Siempre hay tráfico. Ya no es pretexto. Total, estoy sirviendo, no me están pagando por esto. Bueno, ya, sigamos leyendo. Cada semana las iglesias y muchas organizaciones deben improvisar debido a los voluntarios que nunca llegaron o nunca llamaron para decir que no podrían asistir. ¿Pueden contar contigo? ¿Tienes promesas, votos que cumplir o compromisos que necesitas honrar? Esta es una prueba. Dios prueba tu fidelidad. Si pasas el examen, estás en buena compañía. Nada más y nada menos que de Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo, que fueron llamados siervos fieles de Dios. Hacemos una pausa y comentamos acá porque cuando uno está sirviendo al Señor y se compromete, uno dice, sí voy a llegar, uno tiene que tener ese compromiso de llegar y no es como decir, ¿cómo no me están pagando? No voy a llegar y dejarlo ahí irresponsablemente ese espacio vacío, sino uno debe comprometerse como para Dios, sabiendo que eso es un compromiso que uno hizo para el Señor y no está bien que se haya quedado una clase de niños sin maestro o maestra porque yo no quise ir. Claro, si me enfermé, bueno, con los tráficos que tiene Guatemala, agujeros por todos lados, se entiende, pero digamos, si hay una causa de fuerza mayor, se entiende, pero si es por irresponsabilidad, por falta de compromiso, eso no está bien. Para muestra, nuestra compañera que se vino el día de su cumpleaños, eso es compromiso, decir, para mí es un privilegio servir al Señor y voy a estar ahí. Y fíjate que eso no solo aplica para la iglesia, porque estamos enfocándonos, creo que en este punto específicamente en servir a la iglesia, aplica en todos lados. Si tú te comprometiste a servir en tu trabajo, en una reunión familiar, cumplir con algo, donde sea, honra tu palabra, porque tú no sabes los inconvenientes que puede ocasionar el hecho de que tú no cumplas con aquellas cosas con las que te comprometiste. Yo lo he vivido también en carne propia. Cuando empezamos a hacer iglesia en los cines, teníamos a cargo junto con Alejandro uno de los cines que era Portales.
Y era de llegar al centro comercial a las 6 de la mañana porque había que empezar a montar muchas cosas, a hacer pruebas. Y a las 6:05 llamaban a algún voluntario para decir no voy a llegar. Ajá. Y eso nos descuadraba absolutamente todo porque estábamos justos para poder cubrir todo. Y cuando alguien decía que no, había que hacer una logística a veces diferente. Entonces, si tú te comprometiste, honra tu palabra. Y yo sí, lo del tráfico, yo creo que ya no es pretexto. Sabemos que en esta ciudad el tráfico es insoportable y son horas. Entonces tienes que salir a tiempo. Ya no creo que sea una justificación. Nada es una justificación a menos que sea una situación muy grave. Pero si es por un descuido, la verdad, sí que... Y si por alguna razón hay algún atraso, pues voy tarde, yo aviso. No espero a que me llamen, sino mira, pasó esto. Y hay algo que yo creo que en el tema del compromiso, como lo estamos viendo en este caso, todos queremos que se nos confíe mucho. Pero la misma palabra de Dios nos dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, para que se nos confíe mucho, primero se nos tiene que confiar poco. Y ese poco significa que debemos ser confiables con eso poco que se nos dio. Es decir, estas fueron la hilera de filas que deben ser puestas. Esa va a ser la mejor hilera puesta. Va a estar alineada, va a estar limpia, va a estar lo mejor que yo pueda. ¿Para qué? Para que constantemente, si Dios así lo considere y las personas que estamos sirviendo, tal vez nos dan 2 hileras. Pero hacerlo con excelencia, que sea confiable, que las personas se tengan que desentender de esa hilera porque saben perfectamente que esa hilera está cubierta. Y le digo, eso es valioso, como bien lo decía María José, no solo en la iglesia, en su trabajo. Si a usted le encomiendan una actividad, que puedan descansar de que está puesto en buenas manos. Excelente. Que eso que se le encomendó se va a realizar y todos pueden estar descansados. No puedo confiar tal vez en alguien más, pero en Fer yo puedo confiar. Excelente. Porque está en alguien que yo puedo confiar. La confianza no, porque a veces se le dice es una destreza blanda, no es blanda. Es dura, es fuerte, es la base de que usted pueda tener un ascenso, es la base de un matrimonio estable, es la base de todo. La confiabilidad es importantísima. Y yo he visto personas que luego se quejan de que uno no las toma en cuenta en otras áreas de servicios. Exactamente, pero, sí. Perdón, ya te echaste color de que llegas tarde, de que no cumplís, de que hoy decís que sí, mañana que no. Entonces, ¿cómo va a decir no con esta persona? Mejor no, mejor contamos con aquellos y los vamos a poner en otras áreas en las que sabemos que no nos van a dejar tirados, por también llamarlo de alguna manera. Entonces, no te quejes si tú no estás cumpliendo, quieres servir en otras áreas, pero cumple, como decía César, en esa área pequeña primero y luego Dios te va a ir recompensando para más. Eso decíamos con Antulio, qué bonito cuando somos confiables, que alguien dice, voy a llegar, ahí voy a estar. Y que cuando hay una cancelación se sabe que es una causa de fuerza mayor y no es un, se me olvidó, o qué pereza ir. No vamos a decir otras palabras chapinas que se usan, pero qué pereza ir o no le puse atención. Eso es lo que duele, ¿verdad? Sí. No es tan importante para mí, entonces mejor no voy. Me olvido. No, me comprometo y digo, voy o, ¿sabes qué? No puedo, sé que estoy cargado, no puedo, pero si digo sí, por eso Jesús dijo que tu hablar sea sí, sí, no. Porque lo demás de esto de mal procede. Cuando empezamos esas justificaciones, mejor guárdatelas. Si vas a llegar, si te vas a comprometer, llega. Y si no, si no vas a poder llegar, decí no. Pero a eso es lo que se refiere. Número 6 sería, es los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Entonces, los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, se ponen el del altar de la humildad para servir a otros. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. La autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos, viven para una sola audiencia, Dios. Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No encontrarás muchos siervos verdaderos expuestos a la luz. De hecho, lo evitan si es posible. Se contentan sirviendo en silencio bajo las sombras. José es un gran ejemplo. Nunca llamó la atención sobre sí mismo, sino que en silencio sirvió a Potifar, a su carcelero, al copero y al panadero de Faraón.
Y Dios lo bendijo por esa actitud. Cuando el faraón lo promovió a una posición importante, José todavía mantuvo un corazón de siervo, aún con sus hermanos que lo habían traicionado. Puedes servir en la oscuridad en algún pequeño lugar, sentirte desconocido y sin aprecio. Pero escucha, Dios te ha puesto donde estás para cumplir su propósito. Él tiene cada cabello de tu cabeza contado y conoce tu dirección. Mejor es que estés donde Él te puso hasta que decida moverte. Él te hará saber si quiere que vayas a alguna parte. Tu ministerio pertenece al reino de Dios. Cuando Cristo venga, cuando Él venga otra vez a la tierra, tú vendrás también. El yo real y el yo glorioso. Mientras tanto, sé feliz sin ser reconocido. Hay más de 750 personas en el Salón de la Fama en Estados Unidos y más de 400 publicaciones de quién es quién. Sin embargo, no encontrarás muchos siervos verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos porque ellos conocen las diferencias entre prominencia y significación. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo sin los cuales podrías vivir. Pero las partes ocultas de tu cuerpo son las indispensables. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. En el cielo, Dios les dará una franca recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos. Personas de las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asearon a un anciano incontinente, cuidaron a pacientes con SIDA y sirvieron en miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o sea dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Entréguese al Señor entréguense al trabajo de su Señor, confiando en que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún el más pequeño de los servicios es observado por Dios y Él lo recompensará. Recuerda las palabras de Jesús: y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Así que ese es un desafío sobre todo para nosotros los sanguíneos, a los que nos gusta estar celebrando cualquier cosa. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Y lo digo porque los sanguíneos nos gusta estar celebrando y contando lo que acabamos de hacer. Y cuando hacemos un acto de servicio, tenemos que tratar de decir: Señor, lo quiero mantener en privado porque así tú me vas a recompensar. Pero si lo ando contando, esa es mi recompensa, ¿verdad? Y creo que muchas veces las redes sociales pueden ser una trampa para aquellos que servimos, porque nos gustaría que supieran dónde estamos, qué estamos haciendo, cuánta gente llegó a las actividades, o en alguna actividad que la gente puede decir: ay, ¿cómo está sirviendo ahí? ¿Qué corazón el que tiene? Entonces, evalúa siempre tu corazón. Le estás sirviendo al Señor y recuerda que tus pies siempre tienen que estar anclados a la tierra. Tus pies tienen que estar puestos en la tierra, porque es fácil desbordarse queriendo que los demás sepan todas aquellas cosas que tú has logrado o has alcanzado a hacer, cuando ha sido el Señor el que te ha permitido hacerlas. Se necesita mucha humildad en el servicio. Cuando se está expuesto se necesita aún más humildad. Y es que, ¿sabes qué? En ese deseo de honra nos encantan los aplausos, que digan: ay, qué bien lo hizo, cómo estuvo de excelente lo que predicó, lo que compartió, ese informe que entregó. Nos gusta, es nuestra naturaleza, para eso fuimos diseñados. Pero hemos aprendido de Jesús que el mejor aplauso y el único que necesitamos es el que viene de nuestro Padre Celestial. Buenísimo. Y así discretamente se acabó el pastel, ¿verdad, María José? Sí, ese es mi deseo de gloria. Pero con lo que hablaba de los pies sobre la tierra, agradecimiento, humildad, han sido como palabras que han salido a flote en lo que hemos hablado. Pero escuchen esta historia que me encanta. Hay una autora que se llama Lisa Nichols. Y ella cuenta que en un momento Oprah la invitó a su programa, y cuando una celebridad lograba llegar a Oprah, o ahí despegaba su carrera o es que su carrera ya había despegado. Entonces podía llevar a una invitada, llevó a su abuelita que tenía mucho significado para ella.
Y entonces en la mañana llaman al cuarto, estaban en un gran hotel en Chicago y les dicen que la limusina ya las estaba esperando. Pero la abuelita la manda a hacer su cama en el hotel y ella así como... Pero le tenía mucho respeto a la abuelita, entonces fue a hacer la cama, ¿verdad? Y cuando ya hizo la cama, le dice, asegúrate que el lavamanos esté limpio antes de irnos. Y así como, pero era una familia afroamericana, entonces así mucho respeto a la abuelita y lo que la abuelita decía, ¿verdad? Entonces después le dice, abuelita, con todo respeto, ¿por qué me pones a hacer esto, verdad? Antes de que te conteste, mira, le vas a dejar una buena propina aquí a la persona. Propina, pero si ya le hice su trabajo, ¿por qué le voy a dejar propina? Y saca un billete y le dice, no, le vas a dejar un billete más alto que ganas bien y te va bien. Y se lo da. Y después le explica y le dice, ¿sabes qué? Tu bisabuelita, o sea, mi mamá, trabajaba como camarera en un hotel como este. Y el día que ella recibía una buena propina, comíamos carne. Y hoy tú estás aquí a punto de ir a esto. Y tal vez vas a pensar que es a raíz de tu talento, a raíz de lo que has sembrado. Pero has caminado sobre los hombros de las personas que han estado antes que ti. Y ella dice, yo pensé que... Yo en ese momento entendí que Oprah era la guinda del pastel. Pero el pastel completo era esta lección que mi abuelita me había dado. Y que no se trata tanto de nosotros, sino que hay personas que han pagado un precio altísimo por nosotros. Dios pagó un precio altísimo por nosotros. Entonces es así como, no todo se trata de nosotros. Podríamos tener una actitud de, yo ni siquiera debería estar aquí porque me voy a poner con cuentos. Voy a servir, voy a hacer lo que me toca hacer y tranquilo. Y Dios va a recompensar eso. Impresionante. Hasta aquí llegamos con el programa. Sí, literal, ya. ¿Por qué no me metí a hablar antes que vos, hombre? Tal vez yo solo brevemente. Estábamos leyendo de que José sirvió a Faraón, que sirvió al panadero, al copero y demás. Pero recordemos cómo era José. José era orgulloso, presumido, mimado, antes de. Quizás todo este tiempo que le tomó a él era necesario que él sirviera para que obviamente pudiera poder trabajar esas áreas que leemos antes de todo lo que leímos en la palabra de Dios. Así que si usted siente que puede ser en algún momento ligeramente orgulloso, presumido, mimado, pues bueno, servicio también es parte de la medicina. Exacto. Y recordar que siempre debemos de tratar con respeto a aquellos que nos sirven. A mí me duele mucho mi corazón cuando en algún restaurante alguien está tratando mal a los meseros o es rudo. Y sabes que gente cristiana, yo estábamos sentados con una familia compartiendo con ellos y uno de estos amigos empezó a hablarle muy fuerte al mesero y él se sonrió al principio creyendo que él estaba bromeando, pero yo me quería meter debajo de la mesa. Es que me dio mucha pena. Entonces, siempre que alguien te sirva, trátalo con respeto y agradecimiento. Por favor, más aquellos que están en una posición menos relevante que la tuya y no nos merecemos servir por nuestros méritos en el reino del Señor en ningún lugar. Él nos ha puesto en esos lugares y debemos de considerarlo un alto privilegio poder servir donde estemos. Muy bien. Y dice Alinder López, ¿servir a Dios es sinónimo de empatía o está en las circunstancias de las personas que llegan a la iglesia y necesitan inclusive un abrazo o de una sonrisa? Saludos, Alinder López. Y lo que decía Fernando también, dejar una propina y a veces estamos en una situación de escasez, una mentalidad de escasez donde decimos, pero ya le van a pagar por su trabajo. Pero si tenemos margen, de repente podemos bendecir a una persona y ayudar. Yo era alguien de los que al llegar al aeropuerto decía, no, yo puedo llevar mis cosas, no necesito ayuda de nadie. Y en eso entendí que hay gente ahí esperando que uno les pida ayuda porque de eso viven. Entonces, decir, ¿quiere ayuda? Está bien. No necesito que me den la maleta, pero alguien está esperando que le diga sí y bendecirlo. Sí. Digamos, no es porque uno no pueda cargar su maleta, sino porque alguien está esperando, écheme la mano, de repente le cuida el carro, de repente, vaya pues, cuídalo para bendecirlo. Ese tipo de cosas como son oportunidades de bendecir que no es mendicidad, es trabajo y uno puede también apoyar un trabajo digno, sencillo pero digno. Eso es, acabo de pasar por un semáforo y entonces un muchacho pasó ahí y entonces me dice, ¿le limpio el vidrio? O sea, yo le había dado un dinero y entonces me dice, ¿le limpio el vidrio? Le dije, sí.
para dignificar su trabajo, ¿me entendés? Y entonces me lo limpia rápido, pero era dignificar su trabajo. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios en el día para servir a otros de varias maneras? ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, ayúdanos a estar atentos a mostrar tu corazón de servicio, sea dando o tratando con dignidad a las personas, agradeciendo de todo corazón o estando dispuestos a escuchar? Ayúdanos hoy, Señor, a mostrar tu corazón de servicio, y yo sé que tú vas a estar ahí con nosotros, multiplicando los panes, ahí con nosotros, apoyando lo que nosotros hagamos, porque lo vamos a hacer en tu nombre. Yo sé que tú nos vas a ayudar hoy y este fin de semana a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén. 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 Último comentario, por favor, María José, Fer y César. Sirve con amor principalmente al Señor, y al hacerlo así vas a servir a los demás también con amor. A ver, una forma práctica. Compre un café adicional y si usted va a su empresa, a la persona que del guardia de seguridad, a la recepcionista, hágalo simplemente por servicio, por ejercitarse. Así es, y recordemos que son oportunidades que Dios nos pone para ejercitar nuestro servicio. Así es, y este fin de semana no se pierda la oportunidad de ir a servir a su iglesia, hágalo con pasión, con gran compromiso. Y si usted tiene tiempo de no ir a su iglesia, le cuento que la pandemia hace rato terminó. Asista, y si nunca ha asistido, vaya a una iglesia, vaya a decirle a Dios, muchas gracias por lo que tú has hecho por mi vida. Y recuerde lo que dice la Escritura, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Colosenses 3:23. El mejor consejo que podemos darle a usted para hoy, este fin de semana, es vaya donde vaya, vaya con Dios. Dios vaya con usted, Dios quede con usted, y que tenga un extraordinario fin de semana en el nombre del Señor. Bendiciones. Feliz fin de semana. Bendiciones.